aplauso al Señor. ¿Cuántos han leído este pasaje, este reconocido pasaje en la Biblia? ¿Lo han leído? Muy bien, pues acompáñenme por favor a Mateo 16, verso 13. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13. Vamos a estudiarlo. Para muchos esto es muy reconocido y me llama la atención la declaración de Pedro, porque en la Biblia la declaración es diferente, muy similar, ¿cierto? Pero aquí en este video Pedro menciona a dos personajes, ¿cierto? Menciona a un Dios llamado Pan, y a otro llamado Baal, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar qué sucedió bíblicamente aquí con este video. Ya tenemos Mateo 16:13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cómo tener una vida significativa? Tenemos al ejemplo de Jesús. Pero ¿qué pasa aquí? Y me gusta mucho esta imagen, eso lo vieron ahí en ese video contextualizándolo. Pero ¿por qué Jesús estaba en Cesarea de Filipo? Vamos a la siguiente, vamos a ver el mapa donde está Cesarea de Filipo. Y esto es lo que antiguamente era la Jerusalén en los tiempos de Jesús. Entonces, Jesús normalmente permanecía en la región de Galilea. Su ministerio se desarrolló en Galilea. Y la casa de Pedro, de Simón Pedro, se supone, o dicen los estudiosos, que quedaba aproximadamente en Capernaum. Ahí permanecía Jesús, por eso se la pasaba predicando alrededor del mar, del mar de Galilea. Sí, bueno, perdónenme que se me olvidó el nombre del mar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Jesús sube a la región de Cesarea de Filipo y esta era una región pagana. ¿Qué quiere decir pagana? La mayoría de judíos estaban entre Galilea y Judea, pero allá en Cesarea de Filipo, en la región del Golán, ya al 40 kilómetros del norte del mar de Galilea, ya estaba, digamos, lleno de personas que no conocían a Dios o que tenían una cultura pagana, ¿cierto? ¿Qué más pasaba aquí? Me parece curioso porque esto es un lugar de ruido y confusión. Había mucho ruido, cascabeles, cascadas, oraciones, rezos, ritos y demás. ¿Por qué Jesús llevó a sus discípulos allá? ¿Se han hecho esa pregunta? Esta ciudad era conocida, la ciudad de Cesarea de Filipo, como Baal-Gad, en nombre del dios filisteo Baal. Banías, Cesarea de Paneas, Panión, en nombre de él, en honor al dios griego Pan. Y Neorías, en honor a otros dioses que también se veneraban. También era llamada Cesarea por el César que era el gobernador de ese tiempo, el César romano. Y esta región, además de esto, tenía un gran manantial. Y este manantial, en el siglo III, las personas lo convirtieron en un centro de adoración. Hicieron 3 templos gigantes a sus dioses y uno de esos templos estaba dedicado a Pan. ¿Quién era Pan? Entonces Pan era un dios griego que además de ser mitad cabra, mitad hombre, era conocido por el dios de la música y el dios de los pastores. Eso me pareció muy curioso. Pero además de eso, él con su música era tan capaz de que cualquiera que lo escuchara, él pudiera llevarlo al infierno o al Hades. Conducía a las personas al Hades. Y ahí en el templo donde estaba Jesús con sus discípulos, tal vez esta escena no sucedió propiamente en la ciudad o frente al templo, pero sí tenía ese contexto que muestran en este video que acabamos de ver. Y cerca a ese templo del manantial estaba la estatua de Pan y sostenía las llaves del Hades, del infierno. Entonces yo quiero que usted imagine esa escena, lleno de dioses. ¿A quién más se veneraba? A Zeus o Júpiter para los romanos, a Némesis, la diosa de la venganza, a Eco, la cónyuge de Pan, y algo que se llamaban las sagradas cabras bailarinas. Pero adicional de esto se veneraba pues a César, y César era el hijo de Dios. Eso significaba César, hijo de Dios. Téngalo ahí por favor, porque entonces aquí encontramos que Jesús tenía un propósito en todo lo que él hacía. Él no se llevó a sus discípulos porque sí, como vámonos para allí a parchar a la panadería a la esquina. Él tenía un propósito con cada acción, daba un significado a todo lo que él hacía. Y yo quiero preguntarte, ¿tú tienes un propósito con cada cosa que haces? ¿O
simplemente tomas decisiones alocadamente y uy, me salió este negocio, hagámosle. No le consultas a Dios, simplemente te mandas de cabeza. Viajas, no le consultas a Dios. Compras, no le consultas a Dios. Toda acción de Jesús era significativa y toda tenía un propósito, un sentido y una esencia. Y la pregunta aquí es, ¿tú llevas una vida enfocada, con propósito, con esencia, iglesia? ¿O el 2024 fue el año de los errores donde nos mandamos de cabeza con todo y cometimos nos dimos, ¿cómo se dice? Nos dimos contra el suelo por esas malas decisiones? Sigue diciendo, acompáñenme ahí a Mateo, vamos a seguir leyéndolo. Y vamos a ver cuál era ese propósito de Jesús para con sus discípulos. Tenemos Mateo 16:14. La palabra del Señor. Y también aquí un segundo. Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o otros alguno de los profetas. Si tú quieres tener un 2025 significativo, primero tienes que ser como Jesús. Ten un propósito con cada cosa. Jesús era una persona que tenía poco tiempo en la tierra, no tenía tiempo para perder. Y a veces nosotros malgastamos nuestra vida perdiendo en cosas que no deberían ser. La historia de la mujer que les conté al principio tenía dos opciones: o estudiar algo enfocado con lo que ya había estudiado, una maestría, o empezar desde cero. Y a veces estudiamos, en el caso de los jóvenes, estudiamos carreras porque sí, y estudiamos la una y nos salimos y estudiamos la otra, o de pronto hacemos un negocio en una parte, en otro, mirando a ver dónde y cuál da el fruto. Pero tú tienes que tener un enfoque. ¿Qué quiere Dios contigo? Y esa es la pregunta que hoy te hago. ¿Qué quiere Dios contigo en este 2025? ¿Lo tienes claro? ¿Sí? ¿No lo tienes claro? Pues es tiempo de que lo descubramos a través de su palabra. Amén. Entonces sigue diciendo, ¿cierto? Que ellos dijeron unos Juan el Bautista. Lo segundo que quiero darte como consejo es que desarrolles tu criterio propio. Si no tienes un propósito, el propósito surge del criterio propio. Aquí Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice las multitudes? Entonces encontramos que unos dicen que era Juan el Bautista. Resulta y pasa que confundían a Jesús con Juan el Bautista. Es que por allá hay un profeta que habla del arrepentimiento. Él también habla del arrepentimiento. Eso deben ser lo mismo. Deben ser Juan el Bautista. Pero como lo veíamos y también como lo dice la palabra, sabemos que Jesús tenía un propósito diferente a Juan el Bautista. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Abrir el camino, anunciar a Jesús, ¿cierto? Y cuando Jesús empezó su ministerio, el ministerio de Juan el Bautista vino en declive, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el ministerio de Jesús floreciera. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos aferramos a permanecer y no entendemos los tiempos de Dios? Queremos siempre ir así, pero no estamos pensando en dejar plataformas para que otros continúen el legado. Muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuándo es el tiempo, qué ocasión estamos, cuál es el propósito y qué tareas puntuales debemos hacer para no desenfocarnos. Otros decían que eran Elías, ¿cierto? Porque Elías hacía milagros, ¿cierto? Recordemos que Elías oró fervientemente, resucitó, vino fuego del cielo. Pero Jesús no solamente hacía milagros, Jesús tenía otro propósito diferente a Elías. Otros decían que era Jeremías, porque era un reformador nacional. Iba en contra de las leyes de los fariseos, andaba con publicanos, andaba con pecadores también, y muchas veces lo tentaron con eso. Recuerden la escena cuando le preguntaron acerca de los impuestos, intentando tentarlo a ver si realmente era un reformador nacional o enfrentaba a los gobiernos corruptos como los profetas o hablaba en nombre de Dios. Pero la visión que la gente tenía de Jesús era un Mesías político. Simplemente lo veían como el que los iba a liberar de la opresión romana. Y esto se llama subestimar a Jesús. Y muchas veces nosotros como iglesia subestimamos a Jesús en nuestras vidas. Entonces en este 2024 yo quiero que tú pienses el año pasado, si en algún momento llegaste a subestimar a Jesús. ¿Por qué te lo pregunto? ¿Por qué te lo digo? Porque si Dios te prometió algo, si Dios te ha dicho algo en su palabra, te ha hecho un llamado, ¿tú qué has hecho con lo que el Señor te ha dicho? ¿Lo crees
o te olvidas de eso? ¿Lo crees o buscas otras formas? Te ves en un aprieto económico y en vez de creerle a Dios, entonces haces un negocio ilícito o ilegal. Te ves en un problema de salud y entonces empiezas a acudir a cuanto médico pueda existir para que te sane. Tomas acciones o digamos decisiones erradas y te metes en unas vacas locas, como yo lo llamo, y terminas perdido o en desgracia o en tristeza o no sé, cautivo. No subestimes a Jesús, iglesia. Ten un criterio personal de quién es Jesús. Que si para este Jesús es un sanador, para ti tiene que ser algo personal. Si Jesús te sanó, Jesús va a ser tu sanador. No te quedes con lo que dicen las demás personas de Jesús. Y ojo con esto, porque hay muchas, ahorita, aquí, en esta Cesarea de Filipo, veíamos que había mucho ruido. Pero ¿sabes cuál es la Cesarea de Filipo actualmente? En esto. ¿Cuánto ruido no hay en esto? ¿Cuántos dioses nos adoran en esto? Y a veces le prestamos más atención a esto, escuchamos las personas incorrectas, escuchamos que unos hablan mal de otros. Por eso vamos a volver al camino de la palabra de Dios. Que tu versión de Jesús no sea la que otros cuenten, la que otros prediquen, sino la que tú estudias en la palabra. Porque solo así se revela. Y sigue diciendo Mateo 16:15, ¿cierto? Con respecto a este criterio. El 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Este es el tercer punto. Fortalece tu relación personal con Dios. Lo primero es tener un propósito. Segundo, criterio personal. Pero lo tercero, ese criterio personal necesita una relación con Dios. Hay personas que dicen: yo conozco a Dios, pero no oran, no están conectados en una iglesia, no leen la palabra de Dios y entonces piensan que Dios es bueno y entonces, como dicen, maquillan el pecado diciendo: es que eso le agrada a Dios, porque Dios es bueno, entonces me deja pecar, me deja hacer. Pero cuando vamos a la palabra nos enseña que Dios en ningún momento aprueba el pecado y que tu pecado no puede tener una visión personal de Dios, porque tú dices: ahí es que Él es bueno y Él me ama aún con pecado. Iglesia, necesitamos tener una relación personal con Dios. Dios es santo y si Él es santo, Él no va con el pecado. Así que en este 2025 tú tienes que también preguntarte: ¿tengo algunos pecadillos? ¿Tengo algunos problemas de carácter que tengo que de verdad dejar para poder avanzar? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cierto? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ojo con esto, como te decía, la revelación de Pedro provino de ¿quién? No te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. ¿Cuánto tiempo pasas con ese Padre? Porque si tú quieres tomar decisiones importantes en tu vida o hacer cosas importantes en tu vida, necesitas esta revelación del cielo. Necesitas que Dios te hable a tu corazón, hable a tu vida, transforme tu vida para que tú puedas tener una vida significativa y relevante. Y no guiarte tampoco por tus emociones personales. Y me parece muy interesante esto porque él dice: el Hijo del Dios viviente. Recuerden que César era el Hijo de Dios, ¿cierto? César significaba Hijo de Dios. Pero aquí Pedro hace una confesión muy interesante y es: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, pero también el Hijo del Dios viviente. Todo esto, y ahí es cuando vemos en el video, no lo dice la Biblia, pero hace alusión a eso. Todo eso que ellos estaban viendo, que los discípulos estaban experimentando, Jesús lo contrasta y se pone aquí. Esta es la verdad y esto es lo que el mundo te ofrece. Y eso es lo que en este año Dios está haciendo en tu vida. Esta es la verdad, este es el camino, lo conoces y eso es lo que el mundo te ofrece. ¿Qué vas a escoger en este 2025? Muchos empezamos corriendo y cuando llegamos a junio ya estamos: ay, no puedo más, Señor, sálvame. Octubre, que se acabe este año. Pero tenemos que mantener una constancia, así como los atletas, correr constantemente. Si empiezas a paso firme,
Tienes que terminar a paso firme, no arrastrado ni jalándote. Tienes que permanecer constante en lo que haces. Muchos se inscriben en enero a institutos bíblicos, se inscriben a cursos, ¿verdad? Y en diciembre, ¿saben qué pasa? Cero. Eso, mejor dicho, todo el mundo desertó. En los grados se inscriben 20 y terminan 3. Por eso la invitación es ser constante y coherente con tus acciones. Amén, iglesia. Jesús es el Cristo, el Mesías. Y me gusta mucho esto porque durante 3 años, cuando Jesús llama a Pedro y le dice, sígueme, en la cultura judía eso era muy normal. Y al principio, Pedro vio en Jesús un rabí, vio un maestro, vio un líder. Pero esta noción de tú eres el Cristo, el Mesías prometido, lo vino a desarrollar con relación. Muchas veces hay personas que no conocen a Dios, dicen ser cristianos y llevan años de cristianos, pero si tú no tienes realmente una relación, ¿cómo vas a poder tener estas declaraciones de fe? En cualquier momento de tu vida que tengas una dificultad en este 2025, tu fe va a flaquear si no tienes una revelación de parte de Dios. ¿Y por qué te lo digo? Nos pasó, ¿cierto, esposo? El diciembre del 2024 fue muy difícil para nosotros como pastores. Y él me decía, esposa, nunca había sentido lo que yo había sentido. Nunca había sentido que estaba enojado y que de pronto Dios nos había dejado en este año. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde vienen estas declaraciones. Al volver al Padre, Él nos dice, te estoy probando, te estoy enseñando, te estoy corrigiendo, te estoy encaminando, por allí no es. Así que fortalece tu relación con Dios. Necesitas, si tú conoces al Dios que te creó, créeme que vas a conocer el propósito en tu vida. Si tú no conoces al que te creó, entonces ¿para qué fuiste formado? Te vas a inventar propios propósitos y te vas a inventar un concepto de ti que puede ser el errado. Te vas a desgastar, te vas a frustrar. Pero si Dios, el que te creó, te entrega ese propósito, vas a estar enfocado y vas a caminar al ritmo, ¿cierto? Y me gusta que sigue diciendo Jesús, sigámoslo ahí leyéndolo. Dice la palabra ahí en el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y aquí es lo que te digo? Jesús le dijo, y yo también, por cuanto tú me conociste, yo también te digo a ti, tú eres algo que no sabías que eres. Tienes ministerio, tú eres un servidor en la iglesia, tú eres una persona con significado, tú eres hermoso o hermosa. Hay personas que todavía se creen feas, llegan a Cristo y se sienten pobrecitos, feos, tienen complejos de inferioridad. Si tú sufres de baja autoestima, de complejos de inferioridad, si te crees feo, pobrecito, tienes que conocer al Dios que te creó. Tienes que tener esa revelación del Padre para que Él cambie lo que tú eres. Y ahí es cuando Jesús muda ese nombre de Simón a Pedro, a piedra. Y mira que es muy interesante porque Él dice, y sobre esta roca. Hay quienes dicen que se refería a Pedro y por eso algunas veces se ven de pronto en la iglesia ortodoxa la imagen de Pedro con unas llaves en la puerta del cielo dejando entrar a las personas. ¿Lo han visto? Sin embargo, Jesús no estaba refiriéndose a eso. Jesús estaba refiriéndose a esa declaración de que Él era el Cristo, de que Él era el Mesías. Y ten cuidado con esto porque un hombre tan enfocado como Jesús, que tenía un propósito tan claro, cuando Él dice sobre esta roca, es que Él estaba diciendo sobre la verdad de que vino un Mesías a este mundo, de que se hizo Dios hombre, de que murió por nosotros, de que resucitó, se construyó la iglesia. Fue una revelación muy grande, si tú te das cuenta, que le fue entregada a una persona incluso antes de que sucediera. Y sobre esa revelación de que Él iba a morir por la humanidad y que se iba a levantar toda la iglesia judía y gentil, fue que le dice, tú eres Pedro. Y lo podemos ver después en primera de Pedro. Pedro cambia eso, dice, cambia su mente a pesar de todas las situaciones que después vivió, pero Pedro después dice, acercándose a él, piedra viva.
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también piedras vivas. Cuando tú conoces a Dios, la esencia de Dios se vuelve en tu vida. Te conviertes en lo que Dios es. Por eso eres a lo que le sirves. Si tú le sirves al celular, si tú le sirves al dinero, si tú le sirves a cualquier otra cosa, te vas a convertir en esos dioses mudos, sordos y ciegos. Pero cuando le sirves a una piedra viva, sobre esta roca, este fundamento que es Cristo Jesús, ahí es cuando vas a tener una vida con significado. Porque Pedro, cuando empezó su predicación, y lo vemos más adelante, y este es el cuarto punto ya para que terminemos esta palabra. Entonces habíamos hablado de la relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios y Dios te da un significado, te da un nombre, te muda el nombre, te da un propósito, tú empiezas a cumplir entonces la misión. Cumplir la misión es lo que sigue. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una vez Simón fue Pedro, entendió la misión. Sí, tuvo que pasar por la noche oscura, tuvo que negar 3 veces al maestro, pero estas palabras resonaron en su mente y por eso fue que él volvió y salió. La diferencia entre Judas y Simón o Pedro fue que Pedro recordó estas declaraciones y estas revelaciones del Padre. Posiblemente Judas nunca tuvo la experiencia de tener una revelación del cielo acerca de lo que era Jesús, pero aún sabiendo Pedro que Jesús era el Mesías, fue que pudo restaurar su vida y continuar. Y tal vez si en el 2024 te apartaste de Dios, no lo sé, solo lo sabe el Señor. Es bueno que recuerdes estos fundamentos que Dios te ha dado, porque Dios está esperando a que tú le vuelvas a servir. Dios está esperando a que restaures tu vida. Dios está esperando a que vuelvas a trabajar para Él, que te enfoques. ¿Cuánto tiempo pasan las personas sentadas en la silla de una iglesia? Iglesia, tenemos que crecer. No puedes estar todo el tiempo de oveja. No puedes quedarte todo el tiempo siendo Simón. Necesitas cumplir una misión en tu vida o vas a tener un 2025 como todos los años anteriores. Necesitas dar fruto, porque en el Génesis a todo lo que Dios creó le dijo: fructificad. Todo lo que Dios creó fructificó en el Génesis. ¿Estás dando fruto? ¿Estás dando fruto en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia? ¿Estás dando fruto? No puedes quedarte seco. Y vamos a hablar de esta misión. Dice: a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué significan estas llaves? Recuerden el contexto. Estaba Pan con las llaves del infierno, ¿cierto? Pero las llaves significan primero que todo autoridad. Cuando tú ves que se le entrega al alcalde, se le entrega las llaves de la ciudad, ¿cierto? Y el alcalde empieza a ejercer la autoridad en esa ciudad, municipio o lo que sea que se le entregó, ¿cierto? Es algo simbólico que significa: te entrego autoridad. Pero segundo, confianza. ¿Tú le darías las llaves de tu casa a cualquier persona allá afuera con la dirección? Si no quieres que se te vaya el televisor, las coroticos y eso, uno no lo haría, ¿verdad? Uno no le entrega las llaves a alguien que no sea familia, primero que hay. Y si no es familia, es porque de verdad uno le tiene muchísima confianza a esa persona. Aquí las personas que tienen llaves de la iglesia son los líderes más confiables que tenemos. Sabemos que nunca van a venir a robar, que no van a hacer, y esas son las personas a las que le entregamos las llaves. Y lo tercero, cuando hablamos de llaves, también es la función. Cuando a ti te entregan las llaves, es para que tú abras y cierres la puerta. Y por ejemplo, acá está Jesús, nuestro líder de diaconado. Y todo el mundo es: Jesús, necesito ir a hacer algo a la iglesia. Me abre, Jesús me cierra la puerta. Es una función, cumple la función de guardar, de guardia, de seguridad. Así como las personas que trabajan de pronto de celadores. Tienen que cuidar el lugar, tienen que espantar a los ladrones, tienen que estar pendientes. Y cuando Jesús le entrega las llaves a Pedro, le está dando esa autoridad. Pero también Pedro nos dice en primera de Pedro que somos piedras vivas. Dios también te ha entregado autoridad a ti. Dios también te ha dado confianza. ¿Qué vas a hacer con la confianza que Dios te ha entregado en este 2025? ¿Vas a defraudar? ¿Vas a dejar? ¿Qué vas a hacer
con esa confianza. ¿Y qué función vas a cumplir? Porque uno no le entrega unas llaves a una persona para que las esconda, para que las pierda, sino para que cumpla esa función. Y dice la palabra que las llaves del cielo y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra desatado en los cielos. A mí me impresiona porque cuando tú ves en Hechos a Pedro es mudado, transformado y lleno del Espíritu Santo. Pero la primera persona que predicó el evangelio y desató los corazones, dice que se compungieron los corazones de las personas. ¿Quién fue? Desató los corazones, se compungían con esa palabra que él hablaba. Y cuando ves en el capítulo 10 de Hechos, Pedro le predicó a los gentiles, tanto judíos como gentiles fueron convertidos por esa primera predicación de Pedro. El primer apóstol de los gentiles no fue Pablo, fue Pedro, aún diciendo que eso era inmundo, pero el Señor ahí lo llevó. Y esa es la autoridad que el Señor entregó a Pedro. Pero Pedro es símbolo de los líderes de la iglesia, símbolo de los apóstoles y símbolo de las autoridades que actualmente hay. ¿Qué te ha entregado el Señor a ti? Tal vez para que desates los corazones de tu familia, tal vez para que tu familia llegue a Cristo, tus padres, tus hermanos. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te entregó? ¿Qué estás haciendo con los dones? ¿Qué estás haciendo con el conocimiento? Porque hay personas que en la iglesia tienen mucho conocimiento. ¿Qué haces tú con ese conocimiento que tienes de Dios? Entonces, versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Jesús era el Cristo. Y quiero terminar con esto. Recuerden que Pan tenía las llaves del infierno, Jesús tenía las llaves del cielo, ¿cierto? Y el Señor espera que tú, con esas llaves que te entrega, con esa autoridad que te ha entregado, tú puedas marcar la vida de los demás, puedas ser significativo. Pero antes de usar, si tú no sabes usarla, si tú no sabes abrir, ¿qué día se nos partió la llave allá en esa puerta? ¿Sabes por qué? Porque tal vez la persona que la abrió no es una persona que las abre recurrentemente. Tenemos que ser enseñados por el Maestro para poder usar lo que Él nos entrega. Amén. Jesús dice la palabra ahí que Jesús se comparó con el César, ¿cierto? Esas similitudes que él hacía. Y lo último que él hizo fue llamarse hijo de hombre. Y con esto quiero dejarte ahí. Jesús no quiso decir que él era como César, el hijo de Dios, pero se llamó hijo del hombre porque primero él se hizo simiente de Adán, se hizo humilde, fue Dios hecho hombre, pero además nos entregó el privilegio a nosotros de poder disfrutar de su salvación. Por eso quiero que en esta hora te coloques de pie y te preguntes a ti mismo. Vamos a hacernos esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Para muchos Jesús simplemente era otro más, era ruido ahí. Pero ¿quién es Jesús para mí? Si Él se hizo llamar hijo de hombre por amor a ti, porque quiero que lo entiendas, dejó de ser el hijo de Dios para llamarse hijo de hombre, solo para decirte: yo vengo a redimir tus pecados, yo vengo a dar mi vida por ti. Fuera eso, tras del hecho, te entrego a ti propósito, te entrego autoridad, te entrego a ti una relación personal. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Quién es Jesús en tus finanzas? ¿Quién es Jesús en tu salud? ¿Quién es Jesús en tu familia? ¿Quién es Jesús en tus sueños? Si tú sacas a Jesús de esa ecuación, de verdad no vale la pena entrar a un año nuevo. Si tú no vas a tener un cambio en tu vida, si tú no vas a ser mudado, si tu nombre no va a ser mudado, no vas a tener un cambio en tu vida. Y termino con esta frase: para tener un año significativo, primero debes responder quién es Jesús para ti. En la comprensión de la respuesta vas a encontrar el propósito y la misión para este 2025. ¿No sabes qué hacer este 2025? Primero respóndete: ¿quién es Dios para mí? ¿Y dónde lo quiero poner? ¿Quiero que simplemente sea ya una estatua, o sea el Dios del domingo, o quiero que realmente sea el que tenga las llaves de mi vida y dirija mi vida y me lleve a donde yo tengo que ir? Por eso cierra tus ojos en esta hora y vamos a orar. Le vamos a decir: Padre, en esta hora me presento delante de ti, te quiero agradecer por tu palabra. Y hoy venimos, Señor, tal vez como Pedro, ante ti, ante todo el ruido que hay allá afuera, ante todas las declaraciones de las personas, ante toda la mentira de este mundo, Señor, el afán,
las riquezas, la fama, ante todo esto. Hay personas que solo buscan fama, Señor. Pero hoy yo te pido, Dios, que primero me entregues un propósito, que cada acción que yo haga este 2025 tenga sentido, tenga coherencia en tu palabra, Señor. Que la que yo predique, yo lo aplique. Señor, perdóname si soy un cristiano de labios, pero no soy un cristiano de acción. Que lo que tú prediques, lo apliques en tu vida, eso te dará propósito. Señor, también te pedimos que nos ayudes a tener un criterio personal. Yo te pido por aquellas personas que son influenciables, Señor. Yo te pido que les des autoridad, Señor, para dejar de ser influenciables, Dios. Quita, Señor, todo miedo, todo temor. Padre, crea en ellos un corazón constante, inquebrantable, una fe personal, una fe propia, Señor. Que las olas que vengan de pronto en este 2025, Señor, las corrientes que vengan, los vientos fuertes, Señor, no derriben a estas personas, no nos derriben, Dios. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor, a continuar, a entender tu palabra. Pero lo tercero, me comprometo, y dilo conmigo, iglesia, me comprometo a mejorar mi relación con Dios. Me comprometo a conocer a Dios. ¿Quién es Él para mí? ¿Quién soy yo para Él? Son dos preguntas que en este 2025 tienes que responder. ¿Quién es Jesús para mí? Pero ¿quién soy yo para Él? ¿Cuál es mi misión? Por eso también le vas a decir, Señor, entrégame una misión. Si no la tienes, necesitas una misión. Si tu misión es que tu hogar conozca de Cristo, es hora de que inicies en este 2025. Tu misión no es hacer dinero, escúchame bien, tu misión no es hacer plata y dinero. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para gastártelo en tus deseos, en lujos? ¿Para qué lo quieres? ¿O lo quieres poner a disposición del Señor? Porque todo lo que somos y todo lo que somos y hacemos tiene que ser para Él. Puedes disfrutar, sí, iglesia, puedes disfrutar de lo que tienes, pero escúchame bien, tu prioridad no tiene que ser tu propia vida, tu propio deseo, sino por el contrario. Dile, Señor, heme aquí, te pido, Dios, que me des una misión, un propósito, que yo no me siga callando, Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a venir Cristo si la iglesia está dormida? ¿Cuándo, Jesús, vas a venir si no hemos alcanzado a las personas? ¿Cuándo se va a cumplir la palabra del Señor si no estamos haciendo el trabajo? ¿Cuándo vamos a madurar en la fe si no queremos salir de los problemas que siempre tenemos, de lo mismo con los mismos? Hoy el Señor te está entregando autoridad, iglesia. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a ser como el siervo infiel que entierra los talentos y los esconde por temor, porque no sabe qué hacer con eso? ¿O vas a fructificar y vas a multiplicar lo que Dios te dio en el 2024 para este 2025? No podemos ir hacia atrás como los cangrejos. Vamos de victoria en victoria, de aumento en aumento. Más conocimiento de Dios, más presencia de Dios, un carácter transformado. ¿Hasta cuándo el mal genio? ¿Hasta cuándo la depresión? ¿Hasta cuándo las obras de la carne? ¿Hasta cuándo? Hoy es tiempo de que tú le digas, Señor, cámbiame y múdame. Hoy es el día, hoy ha venido la salvación. Dile, tú eres mi Cristo, tú eres mi Mesías, tú eres mi Salvador, tú eres el ungido, el que murió por mí. Yo te pido que hoy exaltes el nombre de Jesús. Le digas, Jesús, tú eres todo para mí. Gracias porque me sacaste de lo peor. Gracias porque aún en la enfermedad, en el dolor, en la soledad, ahí estás tú. Gracias porque no soy esa persona terrible y condenada, pecadora que era.
Y si tú eres un pecador y sabes que estás en pecado, hoy es el día de salvación. Dile gracias porque me trajiste aquí. Quiero pedirte perdón por lo que he hecho. Perdón por subestimarte, por no entender quién eres en realidad. Iglesia, si supieras quién es Él, quién es Él. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos reveles a Cristo. Te pido que nos enseñes a conocerle. Padre, en el nombre de Jesús, revélanos a Cristo. Que no sea sangre ni carne, sino tu Espíritu, Señor. Vidas con significado, vidas enfocadas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta hora. Te pedimos que seas tú obrando, Señor. Y vamos a cantar, iglesia, antes de terminar. Aleluya. Yo le invito a alabanza, que por favor nos acompañe a cantar. Y vas a adorar su nombre en esta hora. Vamos a hacer una cosa. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez a la iglesia? A Marjorie Fernández, ¿dónde estás? Levanta ahí tu mano.